Si tú compras, vendes o consumes acero, esto te interesa. Porque esta semana se juntaron dos fuerzas que, cuando chocan, casi siempre terminan en lo mismo. Más presión sobre costos y precios que se recalientan. Y lo importante no es solo qué está pasando, sino cómo te preparas para no comprar tarde, no negociar a ciegas y no quedarte sin material cuando el mercado se aprieta. Ahí es donde tener un socio como BMG, que entiende el juego completo, logística, riesgo, oferta real y timing marca la diferencia. Te saluda tu amiga apasionada del acero, Luisa Alemán de BMG Latinoamérica, reportándote las noticias de la semana del 2 de marzo del 2026. Y ya sabes, si tienes alguna duda, no dudes en escribirme a luisa@bmglatinamerica.com, que con gusto te ayudaré. Esta semana hay un tema que podría empezar a mover el mercado del acero más de lo que muchos están anticipando. La combinación entre tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el aumento en los costos industriales en Estados Unidos. Y es cuando estos dos factores que se cruzan normalmente terminan afectando costos logísticos, materias primas y precios del acero. El aumento de las tensiones en Medio Oriente está generando preocupación en el comercio marítimo internacional. Después de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, algunas de las rutas más estratégicas del mundo, como el Estrecho de Hormuz, el Golfo de Omán y el Mar Rojo, están bajo presión. Según el American Metal Supply Chain Institute, el sector naviero ya está revisando sus niveles de riesgo en la región. Esto incluye aumentos en las en las primas de seguros por riesgo de guerra, evaluaciones más estrictas en contratos logísticos y posibles desvíos de rutas para evitar zonas consideradas de alto riesgo. Y esto es importante para el acero porque muchas de estas rutas son claves para el comercio global de materias primas y productos siderúrgicos. Si los barcos tienen que evitar estas zonas y tomar rutas más largas, por ejemplo, rodeando el Cabo de Buena Esperanza, el resultado suele ser claro: mayores tiempos de tránsito, menos disponibilidad de barcos y costos de fletes más altos. Y cuando suben los costos logísticos, eventualmente terminan presionando los precios del acero y de las materias primas en el mercado internacional. Pero al mismo tiempo está ocurriendo algo interesante en Estados Unidos. Según datos publicados hoy y reportados por Bloomberg, la manufactura estadounidense volvió a crecer por segundo mes consecutivo, de acuerdo con el índice de Institute for Supply Management, que alcanzó 52.4 puntos. Recordemos que cualquier lectura por encima de 50 indica expansión del sector. Esto sugiere que la industria está recuperando impulso, con más pedidos y mayor producción en las fábricas. Sin embargo, hay un detalle importante. Mientras la actividad industrial está creciendo, los costos de los insumos también están subiendo con fuerza. El índice de precios pagados por los molinos subió hasta 70.5 puntos, su nivel más alto en casi 2 años. En otras palabras, las empresas están produciendo más, pero también están pagando mucho por materias primas y material. Y aquí es donde ambos temas se conectan. Si el conflicto del Medio Oriente continúa presionando los precios de la energía y generando disrupciones en el transporte marítimo, los costos industriales podrían seguir subiendo. Y eso termina llegando, tarde o temprano, al mercado del acero. Así que el panorama es mixto. Por un lado, la manufactura muestra señales de recuperación, lo que puede sostener la demanda de acero, pero por otro lado, los costos logísticos, energéticos y materia primas están aumentando, lo que podría generar nuevas presiones en precios. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona esto en las próximas semanas. ¿Y qué dicen los precios del acero? Hoy en Estados Unidos, la mayoría de los compradores sí están recibiendo sus toneladas bajo contrato, aunque en muchos casos con retraso. Pero el problema está en el acero disponible fuera de contrato, es decir, en el mercado de spot. Si hoy una empresa quiere comprar, por ejemplo, 1,000 toneladas métricas de hot roll en spot a precios cercanos de los $1,100 por tonelada, lo más probable es que le cueste conseguir ese material. Y no es que no exista acero en el mercado, pero la disponibilidad es mucho más limitada. Algunos molinos integrados están entregando material con retraso de varios meses y hasta algunos productores o molinos de horno eléctrico, que normalmente son muy puntuales, también están teniendo entregas más largas de lo habitual. Esto hace que el spot
se apriete. Y cuando hay menos material disponible para la compra inmediata, los compradores compiten más por ese acero. Y eso termina sosteniendo o empujando los precios hacia arriba. En otras palabras, aunque la demanda no esté a niveles extraordinarios, la limitada disponibilidad en spot está creando presión alcista en los precios. Los 5 índices de precios de las láminas y placas publicados por Steel Market Update alcanzaron esta semana nuevos máximos de varios meses. En el caso de los laminados, los precios registraron incrementos entre 6 y 28 dólares por tonelada métrica frente a la semana anterior, manteniendo la tendencia alcista que se viene observando desde septiembre. En particular, el laminado en caliente mostró un aumento de 28 dólares por tonelada métrica durante la semana, situándose en 1.108 dólares tonelada métrica. Con este incremento, el índice vuelve a superar la barrera de los 1.100 dólares por tonelada métrica, algo que no ocurría desde enero 2024. Y aquí entra un dato clave que ayuda a entender el tono real del mercado. El precio spot al consumidor de Nucor para la bobina laminada en caliente aumentó a 1.108 por tonelada métrica, un incremento de aproximadamente de 16.5 por tonelada respecto a la semana pasada, es decir, 1.005 dólares tonelada corta. Y esto es importante por dos razones, porque refuerza que el nivel de 1.100 no es solo un número, el mercado lo está validando con movimientos semanales reales y porque es la primera vez que el precio consumidor spot supera esa marca desde que Nucor implementó su mecanismo de precio semanal. Por su parte, el precio de placa también continuó al alza por segunda semana consecutiva. Registró un incremento de 39 dólares por tonelada métrica, alcanzando 1.229 dólares tonelada, su nivel más alto desde julio 2025. De acuerdo con el indicador de precios del momento de Steel Market Update, la tendencia continúa siendo alcista tanto para la lámina como para la placa, lo que sugiere que los precios podrían seguir aumentando en el corto plazo. Y ojo, cuando sumas un spot más ajustado y costos industriales subiendo, más ruido logístico, lo que estás viendo es un mercado que se está posicionando para defender su precio. La semana pasada los precios de los principales productos de acero en China se mantuvieron mayormente estables, en un contexto de demanda aún débil tras el feriado del Año Nuevo chino. Muchos usuarios finales todavía no habían retomado completamente sus operaciones, lo que mantuvo el mercado con poca actividad. En este escenario, el precio del laminado caliente se ubicó en 3.269 yuanes por tonelada, incluyendo el 13% de IVA, al 28 de febrero, registrando una ligera caída de 10 yuanes por tonelada frente al 14 de febrero. Al mismo tiempo, los inventarios de laminado en caliente aumentaron alcanzando 4.9 millones de toneladas en 55 ciudades chinas, lo que representa un incremento de 6.6%. Esto refleja ventas físicas limitadas y acumulación de stock en los almacenes de comerciantes. Al miércoles 4 de marzo, el precio de laminado caliente asiático, según CRU, fue aproximadamente 495 por tonelada métrica, sin cambios respecto a la semana anterior. Los precios de laminado en caliente en Italia bajaron alrededor de 2 dólares por tonelada corta esta semana, ubicándose aproximadamente en 777 dólares por tonelada métrica y han subido cerca de 10 dólares por tonelada métrica durante el último mes, según CRU. El precio de laminado en caliente en Alemania, según CRU, subió alrededor de 5 dólares por tonelada esta semana, situándose en aproximadamente 800 dólares por tonelada métrica. Mientras tanto, los precios en México reportados por Platts el 27 de febrero en pesos mexicanos ex-works norte de México subieron de la siguiente manera. La bobina rolada en caliente sube 70 pesos versus la semana pasada, cotizándose en 13.540 por tonelada métrica. La bobina rolada en frío sube 83 pesos, llegando a 16.126 por tonelada métrica versus la semana pasada, mientras que la varilla se mantiene cotizándose en 16.000 por tonelada métrica. Y con todo esto, la pregunta no es si el mercado se mueve, la pregunta es, ¿tú te vas a mover antes o después? Cuando hay tensión geopolítica, costos industriales subiendo y un spot que se aprieta, el acero no suele regalar oportunidades, suele castigar la improvisación. En BMG seguimos monitoreando estas señales para ayudarte a leer el mercado con claridad y tomar decisiones con timing, compras, coberturas, contratos y estrategias de abastecimiento sin reaccionar tarde. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana, bendiciones.